Hola, hola, muy buenas bombers. Vamos a continuar hoy con esta siguiente parte, el procedimiento administrativo común a las administraciones públicas. Y la habíamos dejado aquí en el artículo 21, ¿ves? Como ves, hay todavía bastante chicha. Artículo 21, vamos a ver el artículo 24, y luego saltaremos a 53 y veremos un poquito más. Bueno, em, así como breve repaso, ¿no? Los artículos que habíamos visto hasta ahora, saber lo que es administración pública y lo que es sector público. Sabemos que ya pues no es exactamente lo mismo, ¿no? Vale, estas son las administraciones públicas y el sector público es todo en general. Vale, luego, bueno, vamos a hacer un pequeño repaso. Lo voy a dejar aquí en el artículo 21. Vale, y vamos con el ranking. Mira, estas preguntas: ¿qué requisitos deben cumplirse para que una persona actúe como representante en un procedimiento administrativo? Bueno, ya sabemos que los interesados son las personas físicas o jurídicas con capacidad de obrar que actúan por medio de un representante, salvo que se nieguen, y para actos importantes como formular solicitudes, declaraciones responsables, interponer recursos, desistir de acciones y renunciar a derechos, se debe acreditar la representación. ¿Vale? Bueno, ¿para qué se debe acreditar? Pues para lo más importante, ¿no? Solicitudes, declaraciones responsables, recursos, desistir de acciones y renunciar a derechos. Para actos de mero trámite se presupone la representación. Al ser un mero trámite, pues tampoco hay nadie interesado en que tú renuncies o hagas algo importante, ¿no? ¿Cómo se anotarán los asientos en el registro electrónico? Pues ya sabemos que los asientos se anotarán respetando el orden temporal de recepción o salida de los documentos, indicando la fecha del día en que se produzcan y garantizando la constancia de varios datos como el número de epígrafe, la fecha, la hora de presentación, la identificación del interesado, entre otros, y ya registrados serán cursados sin dilación, así lo dice la ley, sin dilación, a su destinatario. Bien, recordemos ahí el concepto de copia autenticada. ¿Vale? En caso de que la administración haga una copia de tu documento, será una copia autenticada, ¿vale? Y en caso de que sea la administración la que tenga el documento, como puede ser un título universitario, pues te puede emitir a ti una copia auténtica, que no autenticada, ¿vale? Al darte un recibo, pues es copia autenticada. Vale, listo. Hmm, ¿Quiénes tienen capacidad de obrar ante las administraciones públicas según la ley? Vale, antes de continuar con esto, para un segundito. Vale, mirar aquí para resolver un poco la duda entre copia auténtica y copia autenticada. Como os decía, cuando la administración tiene, la autoridad tiene el documento original, a ti te emite una copia auténtica, ¿vale? Si te está haciendo una copia, una fotocopia y te la certifica como verdadera, esto sería una copia autenticada. Entonces, copia auténtica, documento original emitido por la entidad que lo hace, como el pasaporte, un título, un diploma, lo que sea, y copia autenticada, una fotocopia certificada como algo original. Vale, a ver. Vale, continuando con esto. ¿Quién tiene capacidad de obrar ante las administraciones públicas según la ley? Ya sabemos que es toda persona física o jurídica que ostente la capacidad de obrar con arreglo a las normas civiles. De los menores de edad se sabe que en defensa de sus intereses pueden ser siempre que sean intereses permitidos por el ordenamiento jurídico. Es decir, por ejemplo, si un menor de edad va a un centro juvenil y saca una entrada, pues ahí hay una interoperación entre la administración pública, donde la administración le habilita, a pesar de ser menor de edad, para ejecutar pues un trámite administrativo como es la compra de una entrada. En el caso de grupos de afectados, uniones de entidades sin personalidad jurídica y patrimonios independientes o autónomo cuando la ley lo declare expresamente. Y esto de expresamente
es en los grupos de afectados. Grupos de afectados, uniones y entidades sin personalidad cuando se declare expresamente. ¿Cuál es la función del registro electrónico general de cada administración? Ese registro electrónico general es el portal que facilita el acceso a los registros electrónicos de cada organismo. Ya sabemos, hay un registro electrónico general. Este registra, y una vez registrado en el general se envía a la administración pertinente, cumpliendo con las garantías y medidas de seguridad en materia de protección de datos personales. Claro que sí. ¿Qué establece el artículo 16 sobre los registros electrónicos? Bueno, el artículo 16 de esta ley establece que cada administración dispondrá de un registro electrónico general para registrar documentos presentados, ya sea el ayuntamiento, la Comunidad de Madrid, el gobierno central. Bueno, ya sabemos que ahí está el punto general, ¿no? La administración pública debe un registro general, y los organismos públicos como la agencia tributaria, porque ya sabemos que eso es un organismo público y no una entidad pública. No, bueno, recordemos aquí el esquema de lo que es organismo, lo que es sector, ¿vale? La agencia tributaria aquí entraría, vamos a ver, administración pública sería el Ministerio de Hacienda, Junta de Andalucía, por ejemplo, Ayuntamiento de Valencia. Eso, administración. ¿Y qué es un organismo público? Pues una entidad como la MT, la agencia tributaria, ¿vale? Son adscritos a la administración pública. Por ejemplo, la agencia tributaria, ¿ante quién responde? Ante el Ministerio de Hacienda. El Servicio Andaluz de Salud, ¿ante quién responde? Pues ante la Junta de Andalucía. Y así, la MT, por ejemplo, ante el Ayuntamiento de Madrid. Son empresas o organismos que responden ante la administración pública. Esto es importante tenerlo en cuenta para saber exactamente la organización del Estado. Vale, continuando un poco con esto está siendo un repaso. Recuerda, si te sabes este repaso, le das para adelante y seguimos. ¿Qué se entiende por interesado en el procedimiento administrativo? Bueno, el interesado, el concepto de interesado se considera a quienes promuevan como titulares de derecho o intereses legítimos, individuales o colectivos, pues el procedimiento administrativo, los que sin haber iniciado el procedimiento tengan derechos. Pues, por ejemplo, si te interponen una sanción, tú no has iniciado el proceso, pero tienes un derecho legítimo, ¿no? Aquellos cuyos intereses legítimos, individuales o colectivos puedan resultar afectados por la resolución y se personen en el procedimiento, tanto, bueno, cuando no haya recaído una resolución definitiva. Esto ya vimos, bueno, no lo hemos visto todavía, pero lo veremos en el caso de la reunión esta que se hace. ¿Cómo se llama esa reunión? Bueno, lo vamos a ver. Al final del procedimiento de instrucción hay una reunión ahí donde se pueden hacer declaraciones. Entonces, cuyos intereses legítimos e individuales pueden resultar afectados, pues están debatiendo si van a poner una comisaría al lado de tu casa y tú eres un vecino. Pues bueno, te puedes personar ahí y hacer tus alegaciones, ¿vale? Las asociaciones y organizaciones también. Y luego la relación jurídica transmisible. Recuerda, el derecho habiente es el heredero. Aquel que tiene una relación jurídica transmisible es el que hace un testamento, y el heredero sería el derecho habiente. ¿Qué información debe incluir la disposición de creación de registro electrónico? Bueno, las disposiciones de creación de registro electrónico deben especificar el órgano o unidad responsable de su gestión, la fecha y hora oficial y los días declarados como inhábiles, ¿vale? Eso en cuanto a la creación de registros electrónicos. ¿Qué opciones tienen los interesados para presentar documentos a las administraciones públicas? ¿Qué opciones hay? Bueno, recordamos que son cuatro y una más que es la de otras, ¿no? Vale, registro electrónico de la administración correspondiente. Yo quiero presentar algo al Ayuntamiento de Madrid, me voy a la web del Ayuntamiento de Madrid que registra, por ejemplo. También lo puedo hacer en oficinas de correo. En oficinas de correo, recordamos, no registran, ellos
cogen el encargo y lo mandan a la administración pertinente, ¿vale? Y se registrará cuando llegue allí. En representaciones diplomáticas u oficinas consulares de España en el extranjero, ¿no? Esto se hace para votar, que luego pasa lo que pasa. Entonces, esos tampoco registran, reciben el encargo y lo llevan a la administración pertinente. 4. En oficinas de asistencia en materia de registros. Estos sí que registran, por ejemplo, los puntos de OAC, Oficina de Atención al Ciudadano, pues estos registran directamente. Vale, y en cualquier otro lugar establecido por disposiciones vigentes. Vale, fácil, ¿no? ¿Qué se debe hacer con los documentos presentados en materia de manera presencial ante las administraciones públicas? Ya sabemos que estos serán digitalizados por las oficinas de asistencia en materia de registros. ¿Para qué? Para su incorporación al expediente administrativo electrónico, devolviendo los originales al interesado, salvo en casos donde la norma determine la custodia por la administración. Vale, ¿qué se garantiza respecto a los registros electrónicos de las administraciones? Pues los registros deben ser plenamente interoperables, asegurando la compatibilidad informática e interconexión, así como la transmisión telemática de los asientos registrales y documentos representados a coletilla, pero plenamente interoperables. Eso es lo importante. ¿Cuál es el objeto de la ley según el artículo 1? Objeto de la ley de procedimiento administrativo. Recuerda que esta ley tiene un nombre y este nombre es el número, ley 39/2015. Yo considero importante que la tengamos aquí. Entonces, según el artículo 1, así que la voy a poner. Procedimiento de ese. Y esto me importa. ¿Vale? Pues lo tengo. Entonces, el objeto de esta ley. La 39/2015, 39/2015 el 1 de octubre. Y me voy a quedar aquí. Ahí. Vale. Ta, 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 ta. Vale, el objeto de esta ley es regular los requisitos de validez y eficacia de los actos administrativos, requisitos de validez y eficacia. El procedimiento administrativo común a todas las administraciones públicas, incluyendo el sancionador y la reclamación de responsabilidad de las administraciones públicas. Y 3. Principio de iniciativa legislativa y la potestad reglamentaria. Principios de iniciativa legislativa y la potestad reglamentaria. Vale. ¿Cuáles son los derechos de las personas? Ya nos quedan 8. Derechos de las personas en sus relaciones con las administraciones públicas, según el artículo 13. Bueno, pues está esta lista, ¿no? Hasta la I. A, B, C, D, E, F, G, H y 9. Comunicarse a través del punto de acceso general, vale, son los derechos. 2. Ser asistidos. 3. Utilizar las lenguas oficiales de cada comunidad autónoma. 4. Acceder a la información pública, archivos, registros. Ser tratados con respeto y deferencia. Exigir responsabilidades de las administraciones públicas. Obtener y utilizar medios de identificación y firma electrónica. Protección de datos de carácter personal y cualesquiera otros derechos reconocidos en la Constitución y en las leyes. ¿Qué deben hacer las administraciones públicas respecto a las oficinas de asistencia para la presentación electrónica de documentos? ¿Qué deben hacer? Pues las administraciones públicas deben hacer pública y mantener actualizada la relación de las oficinas en las que se prestará asistencia para la presentación electrónica de documentos. Y vale, aquí tengo subrayado administraciones públicas porque voy a recordar siempre que el sector público es una cosa y las administraciones públicas son otra cosa. Y lo tengo aquí. Vamos a ver. Cualesquiera organismos públicos. El sector público institucional no sería parte de la administración pública, es decir, la SER, Telemadrid y demás. Pero el sector público institucional
completo no lo sería, es decir, las universidades, las entidades de derecho privado, y tienen consideración tu, 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 de administraciones públicas, la Administración General del Estado, las comunidades autónomas, administración local, y la letra A del apartado 2. O sea, está aquí. Cualesquiera organismos públicos y entidades de derecho público vinculados o dependientes de las administraciones públicas. Vale, saber que el D se divide aquí en dos es interesante. Entonces, sector público institucional, yo lo voy a marcar aquí como en naranja. Sector público institucional. Sector público institucional. Para saber que el sector público institucional son todos esos organismos y entidades públicas o entidades de organismos públicos y entidades de derechos públicos vinculados o dependientes de la administración pública. Pero también las entidades de derecho privado, que estas no serían sector público. Luego están las universidades públicas, que tampoco serían sector público. Entonces son esas tres, ¿vale? Las corporaciones de derecho público se regirán por la normativa específica. Vale, y esas tampoco son administraciones públicas. Bueno, es un poco sentido común, ¿no? Son los organismos públicos y las entidades de derecho público y pues, Administración General del Estado, comunidades autónomas y administración local. Tiene sentido, ¿no? Mm, bueno. Vale, yo voy a copiar esto para que quede aquí un poco más claro también. Ahora, ahí lo- Vale, ¿qué sucede con los documentos cuyo régimen especial establezca otra forma de presentación? No se tendrán por presentados en el registro aquellos documentos e información cuyo régimen especial establezca otra forma de presentación. ¿A quién se aplica la ley según el ámbito subjetivo de aplicación? Bueno, esto es lo que acabamos de ver. La presente ley se aplica al sector público, que corresponde a la Administración General del Estado, las administraciones comunidades autónomas, las entidades que integran la administración local y el sector público institucional, que incluye organismos públicos y entidades de derecho público, y en verde están las administraciones públicas, y privado vinculados a las administraciones públicas, luego están las universidades públicas, las corporaciones de derecho público, pero estos no son, repito, no son administraciones públicas. Esto está mal escrito, administraciones públicas. Vale, queda claro. ¿Qué derecho, quedan cuatro, qué derecho tienen las personas físicas en relación con la comunicación con las administraciones públicas según el artículo 14? Las personas físicas pueden elegir comunicarse con las administraciones públicas a través de medios electrónicos o no, salvo que estén obligadas a hacerlo. Y ya hemos visto quiénes están obligados a comunicarse con las administraciones públicas por medios electrónicos, que bueno, además es más fácil. Además, pueden modificar el medio elegidos en cualquier momento, ¿vale? ¿Qué sucede si hay falta o insuficiente acreditación de representación en un procedimiento administrativo? Pues recordamos que se tendrá por tramitado y se dará un mes, ¿no? No, un mes, no, 10 días. Vale, la falta de insuficiente acreditación de la representación no impedirá que se tenga por realizado el acto, siempre que se aporte la acreditación o se subsane el defecto dentro del plazo de 10 días. ¿Qué deberá conceder el órgano administrativo? Y pregunta de examen, por ejemplo, el plazo de 10 días en cuanto a la subsanación de la representación podrá ser concedido, deberá ser concedido ninguna de las anteriores. Pues deberá ser concedido el plazo de 10 días. ¿Cómo se puede acreditar la representación en un procedimiento administrativo? Mediante cualquier medio válido en derecho
que deje constancia fidedigna de su existencia. Apoderamiento apudacta por comparecencia personal o electrónica o inscripción en el registro electrónico de apoderamientos de la administración pública competente. Vale, esto que viene aquí en la página 16, representación, esos son los que siempre se consideran válidos, ¿no? Como se representación, derecho. A estos efectos, ¿vale? O sea, es un punto y aparte. Ese es un punto. Primero, cualquier, y luego ya te dice, a estos efectos se entenderá por acreditada, apudacta y acreditación electrónica. Pero no quiere decir, a ver, que dije, fidedigna, válida en derecho. Vale, esto es un punto. Y luego, se consideran, se consideran acreditada. Se considera acreditada en todo caso. Bueno, eh, vale, estos efectos se considera acreditada con esta o con esta. Pero bueno, saber que esto es un punto aparte. ¿Y quiénes están obligados a relacionarse electrónicamente con las administraciones públicas? Vamos. Las personas jurídicas, sí o sí, las empresas. Las entidades sin personalidad jurídica, como podrían ser las asociaciones de vecinos, ¿no? Quienes ejerzan la actividad profesional que requiera colegiación obligatoria, notarios, registradores, abogados, economistas y hay más, ¿no? Quienes representen a un interesado obligado a relacionarse, por supuesto, a gestorías que representen a abogados, notarios y demás, pues también. Aunque las gestorías siempre lo hacen online normalmente. Vale, quienes se representen a un interesado obligado a relacionarse electrónicamente. Los empleados de las administraciones públicas en sus trámites relacionados con su condición de empleados y ciertos colectivos que se determinarán reglamentariamente por su capacidad económica, técnica o profesional u otros, como por ejemplo los opositores. Vale, visto. ¿Cuál es la obligación de la administración en relación a la resolución de procedimientos? Y ahora ya sí que nos vamos aquí al artículo 21. Vamos a seguir leyendo. Bien, aquí empieza la clase de hoy. Obligación a resolver. Bien, ¿cuál es la obligación del artículo 21 de resolver de las administraciones? La administración está obligada, en el artículo 16 lo dice, a dictar resolución expresa y notificar en todos los procedimientos cualesquiera que sea su forma de iniciación. En los casos de prescripción, renuncia al derecho, caducidad del procedimiento a ver, o desistimiento de la solicitud, así como, mm, así como la desaparición, a ver, de la desaparición sobrevenida del objeto del procedimiento, la resolución consistirá en la declaración de las circunstancias que concurran en cada caso, con indicación de los derechos de los hechos producidos y las normas aplicables. Se exceptúa de la obligación a que se refiere en el párrafo primero los supuestos de terminación de procedimiento por pacto o convenio, así como los procedimientos relativos al ejercicio de derechos sometidos únicamente al deber de declaración responsable o comunicación a la administración pública. Vale, vamos a ver qué es esto de resolver y notificar. Claro, aquí que dice se exceptúa, el párrafo uno habla de resolver y notificar. ¿Se exceptúa cuándo? Pues cuando su puesto de determinación sea por pacto o convenio. ¿Por qué no te notifican? Pues porque ya lo has decidido tú. Tú como interesado has llegado a un convenio, has llegado a un pacto, entonces no necesitan notificarte, ya lo sabes.
Y bueno, cuando sea declaración responsable, esto es cuando declaras que reúnen los requisitos para, por ejemplo, pues abrir una terraza, ¿no? Tienes un local y dices, vale, reúno los requisitos. Y lo declaras ante el ayuntamiento, abres tu terraza y te dicen, vale, pero podemos ir a inspeccionarte. Y si has hecho la declaración responsable y no has reunido los requisitos, sanción. En la comunicación, no. Vale. Declaración, declaras que reúne los requisitos, declaración responsable o comunicación a administración. Vale, para determinados procedimientos poco importantes como cerrar una terraza o pintar una casa. Vale, estos son el tema de las declaraciones, ¿no? Las comunicaciones. Vale, analizando un poco más este párrafo, cualesquiera que sea su forma de iniciación, vale, tienen la obligación de dictar resolución y notificar, ¿vale? Salvo en los casos que hemos visto de pacto o convenio o declaración responsable o comunicación a la administración, porque ahí ya lo está haciendo el propio interesado. Y en los casos de prescripción, renuncia al derecho, caducidad del procedimiento, desistimiento de la solicitud, así como la desaparición sobrevenida del objeto del procedimiento, es decir, que ya no haya objeto causante, la resolución consistirá en la declaración de la circunstancia que concurra en cada caso con iniciación de los hechos producidos y las normas aplicables. Es decir, si por cualquier caso, por ejemplo, te van a poner una multa, ¿no? Y te ponen una multa, la administración inicia el procedimiento administrativo. En el caso de que ya no concurra el hecho de la multa, por ejemplo, hay una sentencia judicial que dice que el radar que te puso la multa estaba mal puesto. Entonces se cesa el procedimiento administrativo para sancionarte. En ese caso, la administración, como ya hay una resolución, esta consiste, o sea, hay una resolución judicial que quita ese radar, ¿no? Por ejemplo, la resolución, en este caso, consistirá en declarar la circunstancia que concurra. Pues te forman del procedimiento que ha declarado nulo ese radar y por tanto no te van a sancionar. ¿Vale? Pero siempre te tienen que notificar, exceptuando el caso de eh, del convenio, del pacto o la declaración responsable. Vale, vamos al punto 2, obligación de resolver. Ya hemos visto, 1, hay obligación. 2, el plazo. ¿Cuál es el plazo? Siempre hay obligación y tiene que ser en un plazo, si no, vamos. Pero bueno, ellos se toman el plazo que quieren y ahora vamos a ver por qué. La administración pública, en el caso de tener que notificar, la resolución expresa será fijada por la norma reguladora del correspondiente procedimiento. Este plazo no podrá exceder de 6 meses y menos mal que ponen esto, aunque luego, si falta algún documento, empieza a contar el plazo a partir de los 6 meses. Lo vamos a ver. Este plazo no puede exceder de 6 meses, salvo que una norma con rango de ley establezca uno mayor o así venga previsto en el derecho de la Unión Europea. Vale. 3. Cuando las normas reguladoras de los procedimientos no fijen plazo máximo, este será de 3 meses. Y este plazo y los previstos en el apartado anterior se contarán en los procedimientos iniciados de oficio desde la fecha del acuerdo de iniciación. Vale, ¿cuándo es de oficio? Pues, por ejemplo, cuando hay una sanción, ¿no? Se inicia de oficio y a partir de entonces el procedimiento comienza. Se ha iniciado de oficio. En los iniciados a solicitud del interesado, desde la fecha de solicitud que haya tenido entrada en el registro electrónico de la administración o organismo competente para su tramitación. Vale, vimos que había algunos organismos que registraban, otros que no, como correos. Tú le mandas a correos pues la solicitud para iniciar un procedimiento administrativo para poner una terraza. Sí, correos lo recibe el día 1, pero entra en el registro del Ayuntamiento de Madrid el día 3, porque tarda, ¿no? Entre que lo mandan y tal. Vale, esos 2 días no cuentan, entonces a partir del día en que lo recibe la administración es cuando contaría, cuando lo registran. Entonces, si lo quieres cuanto antes, lo suyo sería registrarlo cuanto antes en el ayuntamiento. En los iniciados a solicitud del interesado desde la fecha en que la solicitud haya tenido entrada en el registro de la administración o organismo correspondiente para su tramitación. Bien, las administraciones públicas, estoy en el 4,
deben publicar y mantener actualizadas en el portal web, a efectos informativos, las relaciones de procedimientos de su competencia con indicación de los plazos máximos de duración de los mismos, así como de los efectos que produzca el silencio administrativo. Es interesante porque ¿dónde se debe tener todo esto? ¿Dónde se debe publicar y mantener actualizadas los efectos, a efectos informativos, las relaciones de los procedimientos con la indicación de los plazos? Pues en la web, se me debe publicar en portal web, ¿vale? De cada administración. Bueno, yo quiero saber cuánto tardan en resolver para mi terraza. ¿Cuánto van a tardar en publicar si puedo tener una terraza ahí o no? Bueno, pues te vas a la web del ayuntamiento y ahí te tiene que venir indicación de plazos y en el caso de silencio administrativo, cuál será su significado. En todo caso, las administraciones públicas, y ahora vamos a ver a dónde lleva el tema del silencio administrativo. Vale, en todo caso, las administraciones públicas informarán a los interesados del plazo máximo establecido para la resolución de los procedimientos y para la notificación de los actos que les pongan término, así como de los efectos que pueden producir el silencio administrativo. Informarán de los plazos y la notificación de los actos que les pongan término, así como los efectos del silencio administrativo. Vale, dicha mención se incluirá en la notificación o publicación del acuerdo de iniciación de oficio o en la comunicación que se dirigirá al efecto de interesado dentro de los 10 días siguientes a la recepción de la solicitud iniciadora de procedimiento en el registro electrónico de la Administración o organismo competente para su tramitación. En este último caso, la comunicación indicará además la fecha en que la solicitud ha sido recibida por el órgano competente. Vale, esto de los 10 días nos suena. Los 10 días estaban por aquí. En el caso de que la representación, ¿no? Bueno, ya tenemos dos cosas que tienen 10 días. En el caso de la suficiente representación, pues 10 días. Y en este caso también tenemos 10 días. 10 días para que nos notifiquen en este caso. Vamos a volver a leer este párrafo. Claro, la administración pública informa al interesado de los plazos máximos, estableciendo para cada resolución de procedimiento y para la notificación de los actos que le pongan término, así como los efectos del silencio administrativo. Vale, ya lo hice aquí en el párrafo anterior. Estamos aquí en el punto 4, ¿no? Vale, ¿y cómo lo informa? Pues dicha mención se incluirá en la notificación o publicación del acuerdo de iniciación de oficio. Esto, por ejemplo, en el caso de una multa, ¿no? Te llega la multa, se hace un acuerdo de iniciación de oficio y la multa es un procedimiento administrativo hasta que se lleve a cabo la sanción. Entonces, se inicia el procedimiento administrativo de oficio, se dirigirá al afectado interesado dentro de los 10 días siguientes, ¿vale? Tienes 10 días para notificarte y si te das cuenta detrás en la multa, pues te pone, en el caso de qué tal, cuál será bueno, cuáles son los plazos, ¿no? El plazo máximo para resolución, el efecto de silencio administrativo y demás. 10 días siguientes a recepción de la solicitud de procedimiento de registro electrónico de administración u organismo competente. Y en este último caso, la comunicación indicará además la fecha en que la solicitud ha sido recibida por el órgano competente. Es decir, cuándo comienza a contar el plazo. El plazo de los 6 meses para resolver o 3 meses si no se fijara ningún plazo, ¿no? Bien, cuando el número de solicitudes formuladas, cuando el número de las solicitudes formuladas o las personas afectadas pudieran suponer un incumplimiento del plazo máximo de resolución, cuando el número de las solicitudes formuladas o las
las personas afectadas podrían suponer un incumplimiento del plazo máximo de resolución. El órgano competente para resolver a propuesta razonada del órgano instructor o el superior jerárquico, el órgano competente para resolver a propuesta de este, podrá habilitar los medios personales y materiales para cumplir con el despacho adecuado y en plazo. Bueno, esto ya lo mencioné en la anterior. Hay un órgano instructor, pero este órgano instructor no es el que decide. Por ejemplo, tú le mandas la solicitud al ayuntamiento para abrir la terraza. Vale, hay un órgano instructor que tramita todo esto, ve si procede o no procede a hacerlo. Entonces hace una propuesta de resolución y lo manda al órgano de resolución. ¿Qué ocurre? Que el órgano encargado de resolver, pues hará caso de lo que diga el órgano instructor normalmente. Y dirá, vale, la propuesta de resolución es no conceder el permiso de la terraza. Vale, pues no lo concedo. Luego, si recurres, pues tendrán que revisarse todos los datos y demás, ¿no? Pero normalmente la propuesta de resolución suele coincidir con la resolución, porque no quieren trabajar, no quieren hacer rápido. Y bueno, esto es inoficial, ¿eh? Pero bueno, suele ser así. Habilitar los medios personales. Vamos a ver qué es esto de la propuesta de resolución, ¿no? En el caso cuando el número de solicitudes formuladas, es decir, tienen muchas solicitudes, podría suponer un incumplimiento del plazo máximo de resolución, porque tienen muchas, tienen sobrecarga de trabajo. El órgano competente para resolver a propuesta razonada del órgano instructor o del superior jerárquico del órgano competente para resolver a propuesta este, podrán habilitar los medios personales y materiales para cumplir el despacho adecuado y en plazo. Quiere decir que si tienen mucho trabajo pueden pues habilitar pues a más gente, más operarios, más lo que sea para resolver en plazo. Pero ellos siempre van a resolver en plazo. Porque si no, pues pueden incumplir esta ley de procedimiento administrativo y pues tendrán que responder ante la ley, ¿no? También las administraciones públicas deben responder ante la ley, no solo los ciudadanos. Vale, el personal al servicio de las administraciones públicas que tengan a su cargo el despacho de los asuntos, a su cargo el despacho de los asuntos, así como los titulares de los órganos administrativos, estos son los jefes, competentes para instruir y resolver, son directamente responsables en el ámbito de sus competencias del cumplimiento de la obligación legal de dictar resolución expresa en plazo. Vale, ¿quién resuelve? Pues el órgano de resolución. Ya, pero ¿quién? Pues hay alguien, ¿no? Hay encargado. Es el titular del órgano administrativo, es decir, el director. El director del departamento de resolución será el que conteste o sea directamente responsable en el ámbito de sus competencias del cumplimiento de la obligación legal, pues de dictar la resolución. Entonces eso siempre hay un jefazo que recibe la presión de, oye, tenemos que resolver en plazo. Luego, el incumplimiento de dicha obligación dará lugar a la existencia de responsabilidad disciplinaria sin perjuicio de la que hubiere lugar en el caso de la normativa aplicable. Bueno, pues claro, si no se resuelve en plazo consecutivamente, pues podría haber una sanción para ese, ¿cómo era? El titular del órgano administrativo. Re- mm, ¿Las sanciones para el funcionario de turno? No, es para el responsable. Ahora bien, si es el funcionario el que normalmente no lo hace bien, pues seguramente le habrá un expediente también, pero el responsable, según la ley, es el que toma, pues eso, la responsabilidad. Bueno, vamos a ver un poco, bueno, hemos visto la obligación de resolver y ahora vamos a ver el sentido del silencio administrativo. ¿Qué pasa cuando no nos contestan? ¿Qué pasa cuando hago mi solicitud a la administración pública y esta no me contesta? Pues aquí está, en la ley. El silencio administrativo en procedimientos iniciados a solicitud del interesado. ¿Qué ocurre? Pues esto es cuando inicio yo. Bien, en los procedimientos iniciados a solicitud del interesado sin perjuicio de la resolución que la Administración deba dictar
en la forma prevista en el apartado 3 de este artículo, eh, vamos a ver lo que es. En los procedimientos administrativos iniciados a solicitud del interesado, y hay aquí unas comas, sin perjuicio de la resolución de la administración, debe dictar en la forma prevista en el apartado 3 de este artículo, vamos a ver qué es el apartado 3, la obligación de dictar resolución expresa a que se refiere el apartado primero del artículo 21, se sujetará al siguiente régimen. Y aquí me habla del apartado primero del artículo 21. Vamos a ver cuál es. Apartado primero del artículo 21, la obligación de resolver y notificar a eh, a las personas, ¿no? Vale, y ahí te menciona un poco qué es lo referente a esto. Vamos a leer despacito y cualquier cosa me pones ahí en comentarios y resolvemos. En los procedimientos iniciados a solicitud del interesado. Bien, sin perjuicio de la resolución que la Administración debe dictar en la forma prevista en el apartado 3 de este artículo, normalmente el vencimiento del plazo máximo sin haberse notificado de resolución expresa legitima al interesado o interesados para entenderla estimada por silencio administrativo. Y hasta aquí leo de momento. O sea, normalmente se entiende como estimada, ¿vale? Si no te responden para la terraza, pues sabes que la puedes poner. Perfecto. Y aquí viene el excepto. En los supuestos en los que una norma con rango de ley o una norma de derecho de la Unión Europea de derecho internacional aplicable en España establezcan lo contrario. Bueno, vale. Cuando el procedimiento tenga por objeto el acceso a actividades o su ejercicio, la ley que disponga el carácter desestimatorio de silencio deberá fundarse en la congruencia de razones imperiosas de interés general. Bueno, vale, perfecto. Bueno, esto nada. Cuando el procedimiento tenga por objeto el acceso a actividades o ejercicio, la ley que disponga el carácter desestimatorio, solo en caso de desestimatorio de silencio, deberá fundarse en la congruencia de razones impresorias de interés general. Vale. Y ahora continúa el párrafo, ¿vale? Porque nos han dicho que en principio estimada, excepto derecho a la unión y tal. Y en caso de desestimatoria, razones imperiosas de interés general. Pero es que luego dice, el silencio tendrá efecto desestimatorio en los procedimientos relativos al ejercicio del derecho de petición a que se refiere el artículo 29 de la Constitución, aquellos cuya estimación tuviera como consecuencia que se transfieran al solicitante o a terceros facultades relativas al dominio público o al servicio público, impliquen el ejercicio de actividades que puedan dañar el medio ambiente y en procedimientos de responsabilidad patrimonial de las administraciones públicas. Ejemplo, licencia para pintar fachada, no me contestan, desestimada. ¿Por qué? Desestimatorio en los procedimientos relativos al ejercicio del derecho de petición a que se refiere al artículo 29 de la Constitución, aquellos cuya estimación tuviera, eh, aquellos cuya estimación tuviera como consecuencia que se transfieran al solicitante o a terceras facultades relativas al dominio público o al servicio público. Claro, poner la terraza tiene que ver con facultades relativas al dominio público, ¿no? O que impliquen el ejercicio de actividades que pueden dañar el medio ambiente y los procedimientos de responsabilidad patrimonial de las administraciones públicas. Hay que tener mucho cuidado porque te dice estimada, sí, pero desestimatorio en caso de que tenga que ver con el dominio público o el servicio público. Entonces me estás diciendo que para todo lo que te pida sobre lo público, pues me vas a desestimar. Es un poco lioso, porque en principio te dice sí, estimada, pero luego desestimatorio. En el sentido del silencio también será desestimatorio en los procedimientos de impugnación de actos y disposiciones en los de revisión de oficio iniciados a solicitud de los interesados. No obstante, cuando el recurso de alzada se haya interpuesto contra la estimación por silencio administrativo de una solicitud por el transcurso del plazo, administrativo de una solicitud por el transcurso del plazo, se entenderá estimado el mismo si
y llegando el plazo de resolución, el órgano administrativo competente no dictase y notificase resolución expresa, siempre que no se refiera a las materias enumeradas en el párrafo anterior de este apartado, es decir, a estas de aquí. Vale, para terminar por aquí con este artículo, y lo voy a dejar aquí, pero retomaré sobre esto. Termino de leer. El sentido del silencio también será estimatorio en los procedimientos de impugnación de los actos y disposiciones en los servicios y en los servicios de revisión de oficio iniciados o solicitud del interesado. No obstante, cuando el recurso de alzada se haya interpuesto contra la desestimación por silencio administrativo de una solicitud por el transcurso de plazo, se entenderá estimado el mismo si, llegado el plazo de resolución, el órgano administrativo competente no dictase y notificase resolución expresa, siempre que no se refiera a las materias enumeradas en el párrafo anterior, que son estas de aquí: de dominio público, servicio público, medio ambiente, procedimiento de responsabilidad patrimonial de las administraciones públicas, ¿vale? En ese caso sería estimatorio. 2. La estimación por silencio administrativo tiene a todos los efectos la consideración de acto administrativo finalizador del procedimiento. La desestimación por silencio administrativo tiene los solos efectos de permitir a los interesados la interposición del recurso administrativo o contencioso administrativo que resulte procedente. ¿Vale? Por ejemplo, a ver, desestimación por silencio. ¿Vale? Si es estimado, pues claro, se finaliza. Desestimación, ya sabes que puedes recurrir. 3. La obligación de dictar resolución expresa a que se refiere al apartado primero del artículo 21 se sujetará al siguiente régimen, y esto es lo que era especial, ¿no? En los casos de estimación por silencio administrativo, la resolución expresa posterior a la producción del acto solo podrá dictarse de ser confirmatoria del mismo. En los casos de estimación por silencio administrativo, la resolución posterior a la producción del acto solo podrá dictarse de ser confirmatoria del mismo. En los actos de desestimación por silencio administrativo, la resolución expresa posterior al vencimiento del plazo se adoptará por la Administración sin vinculación alguna al silencio administrativo. Veremos lo que significa eso. 4. Sigo leyendo. Los actos administrativos producidos por silencio administrativo se podrán hacer valer tanto ante la Administración como ante cualquier persona física o jurídica, pública o privada. Los mismos producen efectos desde el vencimiento del plazo máximo en que se debe dictar, en que debe dictarse y notificarse resolución expresa sin que la misma se haya expedido. Y su existencia puede ser acreditada por cualquier medio de prueba admitido en derecho, incluido el certificado acreditativo de silencio producido. Este certificado se expedirá de oficio por el órgano competente para resolver en el plazo de 15 días, ¿vale? Desde que se expide el plazo máximo para resolver el procedimiento. Sin perjuicio del anterior, el interesado podrá pedirlo en cualquier momento, computándose el plazo indicado anteriormente desde el día siguiente a aquel en que la petición tuviese entrada en el registro electrónico de la administración u organismo competente para resolver. ¿Vale? Entonces se puede pedir también. ¿Vale? Aquí lo dejamos. Y esto es silencio administrativo. Le daremos otra vuelta de tuerca cuando comencemos. Veremos también el Anki en la siguiente clase. Y bueno, hoy hemos avanzado un poquito, pero son dos artículos importantes, el 21 y el 24. Obligación de resolver y el sentido del silencio administrativo. Vale, voy a hacer aquí una especie de asterisco para saber que, bueno, esto se ha visto, pero volveremos sobre ello con Anki y leyendo de nuevo este párrafo de aquí. Bien, nos vemos pronto. Dale like.